Buenas tardes con todos, mi nombre es Mayra Cama, soy estudiante del quinto semestre de Derecho. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, como son las obligaciones y los contratos dentro del derecho civil. Tenemos que tomar muy en cuenta que para abordar esta temática debemos realizarnos una pregunta principal: ¿por qué es tan importante un contrato o una obligación dentro del mismo? Primero, ¿por qué? Porque el contrato es una herramienta indispensable que nosotros utilizamos todos los días, pero muchas veces no nos damos cuenta. Podemos poner unos ejemplos tan básicos como cuando compramos una pizza o cuando nosotros podemos pedir prestado a un amigo. Estamos realizando un acto de contrato. Por eso, tenemos que tener muy en cuenta que un contrato genera obligaciones, y para que estas obligaciones sean tomadas en cuenta, el Código Civil empieza por definir qué son las obligaciones. Después de eso podemos hablar sobre un contrato y también cómo este puede ser clasificado. Ya. Para enmarcarnos dentro de este tema, debemos saber que es de vital importancia qué es una obligación, puesto que las obligaciones, desde su origen, estas pueden nacer desde contratos o acuerdos. En este caso hablamos de una compra y venta. También pueden nacer una obligación de actos voluntarios. En este caso, un breve ejemplo sería aceptar una herencia. También estas pueden surgir de hechos ilícitos. En este caso hablamos de causar un daño en un accidente. Y sobre todo, la ley misma es la que establece cuándo nace una obligación. En este caso puede ser una pensión de alimentos entre padres e hijos. En resumen, podemos decir que no todo viene de contratos, pero también hay que tener muy en cuenta que los contratos son una fuente más usada dentro de cualquier tipo de obligación. Ya, entonces vamos a definir qué es un contrato. Un contrato nosotros lo definimos que es como un acuerdo donde alguien se obliga a dar, hacer o no hacer algo frente a otra persona. Podemos enmarcarnos con un ejemplo práctico. En este caso, vender un carro, pintar una casa, comprometerse a no abrir un negocio cerca del otro. De esta manera estamos definiendo lo que es un contrato. Dentro del contrato nosotros podemos hallar una clasificación. Pueden ser unilaterales y también pueden ser bilaterales. Unilaterales quiere decir que solamente uno se obliga a lo que es a dar el contrato. En este caso podemos hablar de una donación. También vemos lo que es bilateral. En este caso ambas personas se obligan a establecer un contrato. En este caso podemos hablar de una compra y venta. Podemos decir que tú me das la cosa y yo te pago por la cosa que me provienes. También hablamos de contratos gratuitos y honorosos. En este caso, un gratuito solo uno se beneficia. En este caso podemos hablar sobre un préstamo sin intereses. También pueden ser onerosos. En este caso hablamos de que ambas partes ganan y se sacrifican. En este caso podemos hablar de un arrendamiento. Yo te cedo lo que es mi casa y tú me pagas por la renta de la misma casa que yo te estoy dando. También encontramos lo que son conmutativos y aleatorios. En conmutativos nosotros podemos decir que lo que recibes equivale a lo que das. En este caso puedes tú comprar un teléfono y tú pagar lo que cuesta por ese mismo teléfono. En este caso estamos hablando de lo que recibes equivalentemente a lo que das. Y también tenemos lo que es aleatorio. Depende de la suerte. En este caso podemos hablar de un contrato de seguros o una apuesta que te hace ser acreedor de la cantidad. Y también tenemos lo que son principales y accesorios. En los principales existe solo, es decir, en este caso compra y venta, y los accesorios dependen de la otra persona. En este caso podemos decir que una hipoteca que garantiza un préstamo. También tenemos los que son reales, solemnes y consensuales. En real nosotros nos referimos que este se perfecciona con la entrega. En este caso podemos hablar del préstamo de dinero, solo llega a perfeccionarse cuando me dan el dinero. También tenemos lo que es solemne, requiere formalidad. En este caso nosotros hablamos del matrimonio civil, de una escritura pública en compra-venta de inmuebles, entre otros. Y también poseemos lo que es el consensual. Basta con el acuerdo. En este caso puede ser un arrendamiento verbal de ambas partes y quedar en un tipo de acuerdo establecido. Dentro de los elementos del contrato, nosotros encontramos tres que pueden ser esenciales, naturales y accidentales. Para definir los esenciales, aquí podemos hablar que sin ellos no hay contrato. En este caso podría ser precio y cosa en compra y venta. De ley tiene que existir un precio para que pueda existir lo que es la compra y venta. Esto es un ejemplo esencial dentro del mismo. También tenemos lo que son naturales. Se presume aunque no se parte. En este caso hablaríamos de una garantía contra evicción. Y tenemos los que son accidentales.
estos son los que se incluyen si las partes lo ponen. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de un préstamo y agregar lo que es un plazo para que se pueda pagar, o también una condición o una cláusula para que se haga efectivo algo. Ya, por eso podemos decir que las obligaciones son el corazón del derecho civil. Primeramente, ¿por qué? Porque permiten o ayudan a que nacen los contratos. De esta manera, un contrato viene a ser un mecanismo más común dentro del Código Civil que nos facilita lo que es la compra, venta de cualquier tipo de producto. También nos ayuda a distinguir qué elementos son esenciales y accidentales dentro de un contrato. De esta manera también podemos definir cuál es el punto de partida de un contrato, porque no todo nace de un rato para el otro. No, es necesario que esto venga de una persona que se obliga. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, siempre y cuando se posea la capacidad para crear un contrato, de esa manera se puede crear, más no por una obligación. Por eso hablamos de 4 elementos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe poseer capacidad legal. También tiene que tener un consentimiento libre y sin vicios, es decir, que nadie esté obligado a lo que es a firmar un contrato. También el objeto debe ser lícito, es decir, que debe estar de acuerdo a la normativa o a la ley establecida, y tiene que ser una causa lícita. Estos 4 elementos son la parte esencial de un contrato. Si alguno de estos falla, no se puede establecer. También hablamos de que para que se pueda lo que es firmar un contrato, se pueda hacer un contrato, todo el mundo es capaz, siempre y cuando haya una ley que declare incapaces a estas personas. En este caso nosotros podemos hablar de incapacidades absolutas y de las que son incapacidades relativas. En las absolutas nosotros podemos decir que esta es que los actos no tienen valor, ni siquiera con obligaciones naturales. Dentro de esto nosotros hablamos de los que son personas, lo que son impúberes. También tenemos las personas que tienen algún trastorno mental, y también personas sordas que no pueden comunicarse ni establecer algún tipo de diálogo. También tenemos los que son relativos. En este caso nosotros hablamos que sus actos pueden tener un valor, pero con ciertas limitaciones. En este caso hablamos de menores adultos, de personas interdictas o personas que jurídicamente no se encuentran en posibilidades de firmar un contrato. Otro punto importante a tomar en consideración dentro del derecho civil en base a los contratos, tenemos el consentimiento y sus vicios, ¿ya? Porque para que exista un contrato, el consentimiento debe ser libre, debe ser claro y debe ser real. Dentro de esos nosotros podemos hallar vicios que afectan que se formule o se constituya un contrato. En este caso señalamos 3, lo que es error, fuerza y dolo. En el error nosotros podemos decir que este error solo anula si era motivo principal y la otra parte lo sabía. ¿Qué quiere decir en este caso? Que un claro ejemplo, podemos confundir compra-venta con donación. Entonces, de esta manera, al confundir este tipo de contrato, se anularía completamente el mismo. También hablamos por la fuerza. Debe ser grave, actual y justa, y capaz de intimidar a una persona razonable. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de aplicar la fuerza o al momento de aplicar lo que es o actuar de una manera injusta, también se anula completamente lo que es un contrato. Y también tenemos la última, que es por el dolo. En este caso, en el derecho civil, el dolo siempre va a ser el engaño. En el caso de que haya existido un engaño para que una de las dos partes firme lo que es el contrato, se anula fulminantemente el mismo. Ya, por eso también tenemos que tomar muy en cuenta lo que es el objeto. Este objeto que se va a poner en el contrato es el que debe ser real, posible y lícito. También hay que tener en cuenta que este contrato es lo que se da, lo que se hace o lo que no se hace dentro del mismo. Por eso estos deben ser existentes en esperanza que exista. Debe decir que sí debe existir esto para que exista un contrato. También debe ser comerciable, o es decir que debe permitir lo que venga al acto de comercio. También debe ser determinado o al menos determinable, y sobre todo debe ser posible, ya sea física y moralmente. Por eso hay que tener muy en cuenta que un objeto ilícito es lo que contraviene al derecho público.
También estos son bienes fuera del comercio, en este caso podemos hablar de órganos humanos, de drogas, entonces esto no es permitido. También tenemos bienes embargados judicialmente sin permiso. Y sobre todo deudas de juegos al azar, venta de material prohibido y también contratos prohibidos por la ley. Entonces solo estos los que son denominados objetos ilícitos no pueden entrar en el marco de un contrato, puesto que, como les había manifestado, un objeto debe ser posible y también debe ser real y lícito. También tenemos lo que es dentro del derecho civil, lo que es la causa. Entonces hay que tener en cuenta que esta causa es el motivo jurídico que justifica un contrato. Por ende, esta causa debe ser real y lícita, al igual que un objeto. Una causa inexistente hace que un contrato quede sin efectos y una causa ilícita hace que el contrato sea nulo. Por ejemplo, un ejemplo claro sería: vendo mi carro porque necesito dinero. Esta es una causa lícita, porque yo tengo una necesidad, yo tengo un objeto y eso al tenerlo en venta, pues tranquilamente recibo lo que es el dinero, es una causa ilícita. Pero por ejemplo, una causa ilícita sería: prometo dar dinero para pagar un soborno. En este caso es la causa ilícita, porque yo estoy prometiendo dar dinero a causa de algo negativo que va en contra de la ley. Y por último podemos señalar lo que es la nulidad de los contratos. Aquí podemos hablar que los actos nulos no dejan de serlo por cláusulas donde las partes renuncian a la nulidad. En este caso, aunque este contrato sea ilegal, prometemos no demandar. Es algo totalmente inválido, porque si se sabe que el contrato es ilegal, yo tengo la capacidad para demandar, entonces no queda nulo ese contrato. Hay que tener muy en cuenta que la nulidad es una sanción de orden público, no depende de la voluntad de las partes. Por ende, podemos decir que para finalizar esta presentación, las partes dentro de un contrato deben ser capaces. Aparte de eso, el consentimiento debe ser libre de vicios. Y otra cosa muy importante, que el objeto debe ser posible, lícito y determinado. Y sobre todo, la causa debe ser real y también lícita. Estos son los pilares fundamentales dentro de un acto jurídico para que nosotros podamos firmar lo que es un contrato. Gracias.